En mi corazón hay una carga por la iglesia. Hay una carga de que la iglesia eh, aprenda fundamento de la palabra. Hay una carga de que la iglesia pueda ser establecida en la verdad y no sea llevada por corrientes de doctrinas y estratagemas de los hombres que detienen, ¿verdad?, la verdad. Y en esta noche yo quiero traer una palabra que quizás todos sabemos, pero que yo sé que la iglesia está fallando en ella. Y como esto es un estudio bíblico, quiero que estudiemos la palabra en una cosa que a veces choca, pero que es bíblica y tiene que ver con nuestra salvación. Tiene que ver con nuestra salvación. Nosotros no somos salvos por lo que nosotros hacemos, por nada que nosotros hacemos. Y si tú piensas que puedes hacer algo para ser salvo, te equivocaste. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos salvos por gracia, por fe y solamente porque Cristo fue enviado para eso. Por la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros fuimos salvos. Y quiero llevar esta palabra porque nosotros sabemos eso, ¿verdad? Un poquito más allá. Porque ahora ya nosotros somos salvos y tenemos vida, pero el Señor quiere, ¿verdad?, que seamos libres de toda atadura, de que hemos sido expuestos en el tiempo que llevamos caminando. Y pensaba que nosotros tenemos dos naturalezas en todos nosotros. Una naturaleza es la carne, otra naturaleza es el espíritu. La carne y el espíritu. En la carne a veces andamos en la carne y otras veces andamos en el espíritu. Pero miren lo que es andar en la carne. Dice, vamos a buscar en Gálatas 5, versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino. No heredarán el reino. ¿Pero qué quiere decir heredar el reino? Heredar el reino no quiere decir que tú no seas salva, ¿verdad? Heredar el reino quiere decir que Dios no va a reinar en tu vida, que Dios no va a hacer todo en todo, que tú no vas a llegar a hacer su voluntad. Y todas estas cosas están en la carne. La carne hace todas estas cosas y me llama la atención que la lista es tan grande, ¿verdad? Y ahí todavía faltan muchas más. Nosotros todos hemos conocido la carne y la conocemos todavía. Pero hay otra área de nuestra vida que es el espíritu. Y dice del espíritu en el 22, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. No hay ley. Las cosas del espíritu ya no están bajo la ley. Las cosas del espíritu han sido libertadas. ¿Dónde queremos estar? ¿Queremos estar en la carne o queremos estar en el espíritu? Podemos estar en los dos lugares. Dice Romanos 3:20 que por la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Dios dio la ley
para que nosotros conociéramos el pecado. Pero la iglesia se ha desligado de Cristo y la Biblia lo dice. La Biblia dice que la iglesia se ha desligado de Cristo y piensa que el hombre puede cumplir la ley. Ahora, desde aquí en adelante, yo no voy a decir más mentiras. De aquí en adelante, yo no voy a robar más. De aquí en adelante, y eso no es verdad. ¿Verdad? Cuando eso pasa, nosotros nos hemos desligado de Cristo. Miren lo que dice Gálatas 5, empezando en el 1. Vamos a ir atrás a Gálatas 5. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? La ley. Dice, y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, si cortas la circuncisión en el Antiguo Testamento, quería decir estar de acuerdo con la ley, ¿verdad? Cortar la carne, pero de nada os aprovecha Cristo. Entonces, ¿para qué necesitamos a Cristo si lo podemos hacer nosotros mismos? Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Ahora oigan el número 4, que es el versículo que quiero que oigan. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y la iglesia usa esta frase, dice, cayó de la gracia. Quiere decir que volvió a pecar después que ellos decían, volvió a pecar después que fue salvo y volvió a pecar. Volvió a su pecado, entonces de la gracia ha caído. Eso es lo que dicen las iglesias, ¿verdad? La iglesia se ha contaminado, pero dice que de la gracia han caído los que por la ley son ¿qué? Justificados. Nosotros no somos justificados por la ley. Nosotros somos justificados por la gracia, por Cristo, por el Señor, que nos ha dado un espíritu, ¿verdad? Además de la carne. Pues nosotros, dice el 5, pues nosotros por el espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Estamos en esperanza, pero por la fe aguardamos la esperanza de la justicia, la esperanza de lo que Cristo ha venido a hacer en nuestras vidas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo y hizo la fe en nosotros. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Ves cómo la iglesia se desvía? Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces vamos a ir al 13, que dice, estoy saltando algunos para hacerlo más corto, dice el 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nosotros hemos sido llamados a libertad. Él nos salvó por gracia y no estamos bajo la ley, ¿verdad? Y a libertad hemos sido llamados y por eso no andamos en la carne, no andamos en la carne. Dice el 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, ya estamos vivos, pero tenemos que andar en el espíritu, andar en el espíritu. Dice que si andamos en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ya Él está escribiendo sus leyes en nuestro corazón y poniéndolas en nuestra mente. Y no necesitamos decir, ahora la voy a hacer.
porque yo puedo. Si dices así, vas a fallar y vas a fallar porque Cristo quiere ser el único en tu vida. Él quiere que el Espíritu obras de la ley. Okay. Oigo algo que dice recording in progress, recording stop. No le hago caso a eso. Ok. Dice el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, la ley, vamos a buscar en Romanos 8. Romanos 8, versículos del 1 al 4, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andas tú? ¿Tú andas conforme a la carne o andas conforme al Espíritu? Tú decides andar en las cosas que hemos leído ahí que son de la carne, ¿verdad? La envidia, el adulterio. Tú decides andar ahí o tú decides andar en Cristo, en la luz, en el Espíritu. ¿Okay? Dice así, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora dice, porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado entró con Adán y Eva, ¿verdad? Porque ellos desobedecieron a Dios y Dios les dijo, ciertamente morirá. Y ahí entró, no un pecadito, porque la gente dice, eso fue la desobediencia. No, ahí entró con esa desobediencia la naturaleza pecaminosa del hombre. Y esa es la que está en la carne. Nosotros tenemos una naturaleza que decide pecar. Y entonces, el que está, la ley, para romper una ley, hay que tener una más fuerte, ¿verdad? Y dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Cristo Jesús, al venir a mi corazón, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ya me libró. Ya no hay más nada que hacer. Ya yo soy libre. Libre para andar en el Espíritu. Mi espíritu es libre. Y no sé, en este viaje que estuve por allá, por el norte, el Señor me repetía, mi espíritu es libre, libre lo hizo Jesús para alabarle, para adorarle, libre lo hizo Jesús. Y no estar tan consciente de la carne y de las cosas, sino caminar y andar en el Espíritu. Dice Romanos 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensas tú? ¿En qué empezamos cada uno de nosotros? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? ¿Ya? En glotonerías, envidias, en adulterios, en fornicaciones, en robos. ¿Piensas en eso o piensas en llegar a ser como Cristo? En llegar al cumplimiento de todo lo que Cristo tiene para ti. Dice la palabra que cuando eso pasa, nuestro gozo es cumplido. Nuestro gozo es cumplido cuando nuestro espíritu es libre. Dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Muerte, cada vez que nosotros pensamos en la carne, vienen las consecuencias. Viene la muerte y morimos un poquito más, ¿verdad? Y por eso Dios está obrando ahí con la carne en nosotros. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Pueden, ni tampoco pueden, no pueden.
En la carne tú no te puedes sujetar a Dios, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de él. Si tú has recibido a Cristo, tú tienes su Espíritu. ¿Ya? Tú has sido sellada o sellado con las arras del Espíritu. Que las arras de nuestra herencia, el Espíritu ha entrado en nosotros. Y si tenemos el Espíritu y somos de Cristo, no vivimos según la carne. Tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos la potestad de ser cambiados. De ser, no de que ya somos, ¿verdad? Pero también vamos a ser hechos. Vamos a ser hechos conforme a la imagen del que nos llamó. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, estamos, ok, ya leí ese, hice el 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y yo he experimentado eso en este tiempo, ¿verdad? Cuando si estoy enferma, Dios me puede librar de ahí. Mi espíritu puede salir al gozo del Señor, aún enferma, y para lo que Él quiere, para andar en el espíritu. Y ¿cómo se llama? Y así sucesivamente, en vez de quedarme ahí y pensar en la carne y pensar, oh, yo no puedo, yo no tengo fuerza, yo no tengo esto. El Señor quiere que nos movamos, que pensemos en el Espíritu. Y Él vivificará nuestros cuerpos mortales porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, Él es el quien nos levanta. Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. Vamos a leer el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. No tenemos que tener miedo. Fulanito se habrá ido con el Señor o se habrá muerto sin el Señor. Si le recibió y tenía el espíritu, no importa lo que la carne nos diga, ¿verdad? Pero Él es del Señor. Él es del Señor. Y nosotros, pienso que aunque esta palabra es una palabra básica, es importante porque nosotros somos un pueblo que enseña a otros y tenemos que enseñarle la verdad. Tenemos que compartir lo que el Señor está haciendo de verdad, no lo que los hombres han planeado y han hecho una doctrina. Dice el 17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Oh, qué preciosa esa escritura. La manifestación. Ustedes saben que nos vamos a manifestar en el espíritu, ¿ya? No en la carne, nos vamos a manifestar en el espíritu. La manifestación de los hijos de Dios. Dios no murió, Cristo no murió en vano por nosotros. Cristo no fue a la cruz para ser un cordero que mañana necesita otro cordero. Cristo murió una sola vez y para siempre por nosotros. Y entonces ahora guardamos la manifestación de eso que Él ha hecho en nuestros corazones. Yo lo anhelo, ¿verdad? Dice que la creación toda
anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino a causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No va a haber virus, no va a haber va a haber otra tierra, ¿verdad? Va a haber otro lugar donde vamos a vivir. Susi lo cantó, estamos en la tierra prometida. Ya estamos, porque la tierra prometida es Cristo. Así que estamos en lo que Dios nos ha prometido. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está a dolores de parto hasta ahora. Está el mundo en dolores de parto. Están todas las cosas que están pasando ahora afligiendo a los seres humanos, sí, pero nosotros aguardamos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la creación que es sujeto a vanidad. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que no se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? Pero esperamos lo que no vemos con paciencia, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, ¿qué? Lo guardamos, sabiendo que Él nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres y con paciencia esperamos la manifestación de su Hijo en nosotros. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que todas las cosas le ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. La primera vez que yo oí ese versículo tenía 12 años y me rebelé contra el versículo. Y alguien me lo dijo y a mí se me acababa de morir mi mamá a los 12 años. Y yo dije, pero ¿cómo puede obrar esto para bien? ¿Verdad? Y yo me rebelé. Y ahora entiendo que todas las cosas, todas, aún las que no nos gustan, obran para bien de los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros hemos sido llamados, toditos los que estamos aquí, conforme a su propósito. Y a las cosas que no nos gustan, están obrando para nuestra paciencia, pero tenemos la libertad en el Espíritu para ser vivificados, para ser levantados, para movernos hacia adelante. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, como Cristo. Esa es nuestra esperanza. Eso es andar en el Espíritu. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Y a los que llamó, a estos también, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La obra entera ya la hizo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución
o hambre, o desnudez, o peligro, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy como seguro. No es que creo que voy a ir al cielo, estoy seguro. Segura que voy a ir hasta el fin. Que voy a manifestarme en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Estoy segura. Y eso es algo que la iglesia tiene que creer. Porque a veces lo dudamos. Y decimos, ay, sí, pero yo tenía que hacer esto y no lo hice. Bueno, sigue adelante, ya lo harás. ¿Verdad? Camina en el Espíritu y lo harás. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué precioso que Él lo ha hecho todo. ¿Estamos seguros? Vamos a buscar un momentico Hebreos 10, 29. Ali, que es tan efectiva en eso, me lo busca. Hebreos 10, 29, y lo lee. Sí. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto más merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo? Que diga, la sangre de Cristo no es suficiente para mí. Yo soy un pecador demasiado pecaminoso. Y la sangre de Cristo no sirve para mí. ¿Cuánto mayor, es verdad, al que pisoteare al Hijo de Dios y hiciera frente al Espíritu de qué? De gracia. El Espíritu de gracia me ha hecho libre. Libre me hizo Jesús para adorarle, para creerle, para tener fe en él, para guardar la manifestación de él. Vamos a ver ahí, aquí mismo en Romanos 7. Dice el 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta a la ley, por la ley, al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, esta será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, sabéis, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Ah? Ya hemos sido muertos a la ley, a fin de que seamos de otro, ¿verdad? Del que resucitó de los muertos, para que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obran en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres. Oigan el 6, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Más claro no puede estar por todas las escrituras, pero nosotros, la iglesia ha hecho una doctrina que dice que si tú quieres llegar al cielo, tú tienes que recibir a Cristo, pero después tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y si no, no puedes bautizarte, o si no, no puedes, porque tú estás fallando.
porque de la gracia habéis caído. Esa la dice la doctrina. Y esa es una doctrina falsa que anda caminando sobre la iglesia, porque está claro aquí que nosotros somos libres. Somos libres. No, no para volver a la carne, somos libres para seguir adelante. Somos libres en el espíritu. Y entonces en el 6 dice, no, en el, en el 7. ¿Qué pues diremos a esto? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fue por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión en el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Esto parece un trabalengua y ustedes leerlo detenidamente, pero entonces lo que está diciendo es lo mismo que dijo en el 8. Dice después en el 8, y lo mismo que dijo Gálatas 5, ya que no estamos bajo la ley. Dice el 15, vamos a pasar al 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que no quiero, yo ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces sigue una batalla. Yo le compartí esto a los niños y decía que era como ese juego de tug of war. Cogen una soga, una parte y otra soga, otra parte, y están, ala para acá, la carne me ala para acá y el espíritu me ala para allá. Y así estamos en un juego de tug of war. No sé cómo es en español, ¿verdad? Pero es un juego que juegan aquí los americanos. Un grupo de gente se pone de un lado, los niños en mi escuela lo jugaban, y otro grupo en el otro lado, a ver quién gana. ¿Y quién va a ganar? El más fuerte. El más fuerte. Si tú de un lado tienes un grandote fuerte, ¿verdad? Y del otro lado un endeble, el que es grandote y fuerte va a ganar. Y el grandote fuerte es la ley del espíritu de vida y va a ganar, ¿verdad? Contra la carne, contra los apetitos de la carne. Ahora dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a leer Ali otra vez en Hebreos 10. Si puedes empezar por el 1 y lee un poquito ahí hasta que yo te vaya diciendo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero,
sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ok, gracias, Ali, hasta ahí. Amén. Muy lindo. Y ahí está todo lo que hemos traído, ahí está en Hebreos también, un nuevo pacto. Ya no hay más nada, el nuevo pacto es en su sangre. El nuevo pacto es el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y ya no hay más necesidad de ninguna otra ofrenda para eso. Y dice 2 Corintios 4, versículo 16, dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Ah? Y le dije a los hermanos el otro día, hay que ponerse los espejuelos bifocales para ver, no solamente de cerca para leer, ¿verdad? Pero para ver de lejos lo que ya está por venir. Y ya estamos vivos, ahora tenemos que andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Y dice que cuando andemos en el Espíritu, nuestro gozo es cumplido. Eso es nuestro gozo, las cosas que Él ha escrito ya en nuestra mente y en nuestro corazón, las que deseamos, más que cualquier otra cosa. No deseamos sacarnos la lotería, deseamos
deseamos caminar en el Espíritu, deseamos ir en viajes misioneros, deseamos dar a otros, ¿verdad? En vez de recibir nosotros. Así que esas cosas Dios las va haciendo en nosotros y eso es andando en el Espíritu.